Tener de base comunicación social y haber trabajado en publicidad y en televisión me permite entender cómo esa capa que hay detrás de la imagen construida, de tener la certeza de que la fama es una construcción, haber estado en la fábrica que construye fama. Y eso me da una mirada diferente respecto a lo que sucede en nuestro entorno social y cómo además se ha multiplicado en los últimos tiempos. Esa es una gran pregunta, ¿por qué? Creo que esa pregunta se mantiene en el tiempo, ¿por qué? Porque uno finalmente lo que busca como artista es encontrar esa problemática profunda que lo lleva a ir inevitablemente al mismo asunto. No es impuesto, no es una temática cogida al azar, no es, esto puede ser interesante o mediático o llamar la atención. No, es algo que va profundo dentro de uno y encontrar eso y encontrar que incluso aún cuando me peleo con ese mismo por qué, sigo estando ahí y entonces entiende uno que hay algo mucho más profundo y que por supuesto cuando miras para atrás está hilado y estructurado de las propias vivencias. Esta forma de nombrar mi investigación sale realmente durante el tiempo de la maestría de artes en la Nacional y pues viene de una revisión de cómo abordar esa construcción de la que hablábamos en la primera pregunta sobre el constructo social que se hace, no solamente de la imagen sino también del placer, por supuesto. Entonces, en un principio pensé llamarlo la artefactualidad del placer, porque me interesaba ese concepto de artefactualidad, que es un concepto de Derrida, que es un concepto bien complejo y que tiene que ver con esa construcción. Pero hablar de artefactualidad era complejísimo. Y entonces, en una intención también de hacerlo para mí más plástico, recurrí a la idea de la arquitectura, porque todos nos identificamos con arquitectura, entendemos qué significa la arquitectura y la entendemos claramente como una construcción además que tiene diferentes tiempos, está movida en la historia, no solamente la arquitectura de hoy, es la arquitectura de hace 200 años, 2000 años, ¿sabes? Hay toda una forma de llegar a diferentes momentos de esa construcción y ver cómo seres humanos, porque además es una construcción humana, cómo la hemos hecho. Entonces, y era mucho más asible para mí y más entendible, como en esos nodos y capas que me interesaba revisar, por un lado. Y por otro lado, hablar del placer, que es un asunto tan absolutamente particular y tan difícil de englobar incluso en la misma palabra, hablar del deseo era mucho más interesante también en la forma de expresión y de acoger el proyecto de investigación. Entonces, por 20 años llevo hablando de
realidad, bueno, 15. Llevo hablando de esa arquitectura del deseo, porque al principio precisamente hablar de lo erótico en general era muy grande, hablar del placer era muy, muy complejo, y me ha sido de gran utilidad en el proceso de investigación acotar desde la arquitectura del deseo como la investigación en la cual me he embarcado. No puedo decirlo. No sé, y nunca lo sé. Siempre que abordo un proyecto, lo abordo sin saber desde dónde lo voy a trabajar, con qué materiales lo voy a trabajar. Y va a ser el mismo proyecto el que me los va a decir. Entonces yo no decido a priori, voy a hacer fotografía o voy a hacer... No. Claro, hay procesos que voy haciendo que son como una especie de malla que hay detrás de mi proceso de producción, porque hay momentos en los que uno está perdido y está entendiendo y está divagando. Entonces hay diferentes momentos en los que la fotografía me ha servido, o la escultura, el modelar materia, barro, me ha servido muchísimo mientras me voy hilando y armando los proyectos. Pero el proyecto grita en qué material debe ser hecho, y es bello y es sorprendente y es descubrirlo cada vez, porque me gusta esa libertad. Es un lugar difícil porque no me he vuelto una experta en algo. Siempre cuento con la ayuda de expertos de algo, pero tengo a mis posibilidades creativas todo. Crear desde tecnología, crear desde materiales tradicionales, crear con artesanos, crear yo desde mis posibilidades plásticas. Entonces no hay una fórmula, no hay una fórmula plástica. Hay un camino de investigación conceptual que determina desde dónde abordarlo. Y esa libertad me encanta. Fue un proyecto maravilloso que empieza muchísimo antes del premio Luis Caballero. Empieza con un objeto que me entregan, que es un yeso, una escayola del molde de la vagina de una mujer, que se lo entrega a su expareja para terminar la relación, cuando termina la relación. Y yo de eso no tendría ni proyectado ni una idea de qué iba a hacer con él, lo guardo por muchos años, y a partir de una lectura de un libro que además lo leo por diversión, Philip Roth, la mancha humana, me remite a Mónica Lewinsky y el vestido de Mónica Lewinsky, y ahí comienza esa pregunta por lo que guardamos de los amores, y fue como jalar un hilo de una madeja y jalarlo hasta que me lleva a varios proyectos de exhibición. Me presento a varias convocatorias y va cada vez estructurándose más hasta que llega al premio Luis Caballero, donde no solamente trabajo con los objetos, sino hago una instalación sonora y física donde genero una especie de laberinto, es como una espiral donde había sonido y una experiencia física con el espacio, con esa pregunta por qué tendría el amor que decirnos sobre qué es el amor. Y en ese proyecto, digamos que como tal de recoger reliquias, de quemarlas, siento que tampoco se termina durante la exhibición de Luis Caballero en el Museo de Arte Moderno, sino un año después en una exposición que hice con las reliquias quemadas y con el fantasma de esas reliquias en un storage. Y entonces en ese sitio de bodegaje
estaba una mesa interactiva donde aparecían esos fantasmas de las piezas quemadas y la relación que se había vivido un poco en el museo. Con respecto a la lectura del texto, del relato que tenía cada una de las piezas guardadas y el fantasma y el recuerdo y la memoria de esas piezas. Y entonces sigo jalando del hilo del sonido. Digamos que para mí las reliquias ha sido un proyecto súper interesante, de pronto lo vuelvo a hacer en algún momento, pero no quería perpetuarme haciendo recolección de reliquias, porque la estructura de lo que hice estaba hecho. Y creo que se puede volver a hacer, pero digamos que como concepto para mí está acabado. Y arranco a mirar el tema del amor. Y sigo ahondando por ese camino, por esa pregunta, por el amor. ¿Qué entendemos y cómo entendemos el amor hoy? Entonces, en eso he seguido. Entonces, pienso que es una maravilla como estos proyectos ambiciosos, como pueden llegar a ser el Premio Luis Caballero, donde tienes un presupuesto, donde tienes un espacio maravilloso, pues te puedes dar el lujo de poner toda tu creatividad y de poner toda la intención para que el público que estuvo yendo casi 3 meses, más el proceso para uno de ver eso en relación con las propias preguntas y con la reacción de las personas y la interacción con ellas, pues no ha hecho sino alimentar mi proceso y sigo caminando desde esas preguntas del amor. Muy importante, proyectos de esa envergadura. Fue muy especial venir cuando Colombia fue invitado a honor en Arco, dentro del grupo de artistas que estuvimos en IFEMA. Realmente fue increíble lo que hizo Colombia en ese momento a nivel de todos los espacios culturales en Madrid. Y creo que sí fue, sin saberlo, como una forma de conectar con España. Y con un deseo de acercarme también a mis raíces europeas. Mi abuelo era un arquitecto austriaco que huye de Hitler y llega a Colombia, y yo no había venido nunca a vivir en Europa. Entonces decido presentarme durante la pandemia al doctorado en Bellas Artes. Y Rosé Meseguer, que es una gran artista y es mi directora de tesis, me anima a que venga a hacer el doctorado. Y aquí estoy, en modo aprendiz, en todos los sentidos, que es maravilloso porque es desde la comida, las calles, los materiales, las maderas, los barros, todo es nuevo. Y no solamente, digamos, ya lo que sucede a nivel de la universidad en el doctorado. Me vine con un proyecto precisamente que tenía que ver con mi abuelo, en el que estoy trabajando, pero durante el primer semestre del doctorado me di cuenta que era importante que hiciera un giro a un proyecto que tenía entre manos, en el cual llevo 12 años trabajando y del cual no he querido contar nada, y todavía no voy a contar. Vamos a dejarlo en misterio. Y en ese proyecto, es un proyecto bien ambicioso de investigación, voy a adentrarme, y creo que sin duda sí, lo que me trajo un poco fue este tema de mi abuelo. Pues me doy cuenta, estando frente a la importancia del doctorado, cómo todo lo que he venido investigando realmente se concluye en este proyecto. Digamos que más que se concluye, ¿no? Como que lo logro así de una manera muy interesante, porque
no solamente estaría hablando de amor, estaría hablando de deseo, y siempre he querido como unir esas dos cosas, ¿no? Entonces el proyecto del doctorado, desde donde lo estoy planteando, me permite que un proyecto de investigación que lo tenía en paralelo pueda darle el lugar que le corresponde en el doctorado. Y bueno, poco a poco iré pudiendo revelar más cosas, pero por ahora mantendré un poco la reserva sobre este proyecto. Bueno, estas son las cosas mágicas que suceden y de verdad quisiera hacer énfasis como en esto porque estando en Colombia durante la pandemia, que estábamos todos súper encerrados, gracias a pues porque es magia de las conexiones que tenemos hoy en día y gracias a Instagram y demás, me escribe Sara Saldívar y me dice que quisiera que le mandara una entrevista para su proyecto de entrevistar artistas a nivel del mundo durante el tiempo de la pandemia. Y entonces contesto esa entrevista sin conocer nada de ella y comenzamos a tener contacto y comenzó pues nada, a seguirla. Y cuando me vengo a hacer el doctorado, la busco y la saludo y nos tomamos un café y al poco tiempo me invita a estar en su exposición de Garaje Lola. Y es mágico, es maravilloso porque uno siente que el trabajo tiene la posibilidad de abrir caminos y eso me hace muy feliz. Siento que uno no alcanza a dimensionar qué puertas y qué caminos se abren desde la propia producción y es cuando uno siempre piensa hay que estar concentrado en el trabajo, en el hacer, en la investigación y todo lo demás va pasando de una manera pues mágica. Y así fue y así ha sido como ha parecido Sara para mí. Y hicimos esta exposición que fue súper interesante en Garaje Lola.